Hola amigos, este es el juguete que tengo para ustedes el día de hoy, una Jeep Pickup Mojave modelo 2021. Déjenme mostrarles para qué está hecha y qué tal se siente usarla como coche de diario. Hola amigos, este es el juguetazo del día de hoy, un Jeep Mojave modelo 2021. El primer Jeep Desert Rated de toda la historia. ¿Qué hace que la Mojave sea diferente de las demás pickup Jeeps, por ejemplo, la Rubicon? Bueno, hay detalles estéticos, obviamente. Muchos detalles en color naranja, como estos ganchos, como el logotipo Mojave en negro con el contorno naranja. Los rines son distintos, pero también la suspensión es distinta. No solo es una pulgada, es decir, 2.54 centímetros más alta que la Rubicon, sino también tiene amortiguadores Fox, que son diseñados específicamente para desierto. Entonces, en pocas palabras, esta es una camioneta hecha para desierto, dunas, etcétera, para que puedas hacer un tipo de manejo off-road más rápido. La Rubicon lo que va a hacer es subir piedras, rocas, ríos, etcétera. Esta lo que va a hacer es ir al desierto e ir más rápido. Incluso las llantas, los neumáticos están diseñados para eso. Toda la camioneta está diseñada para eso. Es un Jeep como tal y tienes todos los detalles que ya conoces de Jeep, ¿no? El cofre que se cierra y se abre con estos ganchos, los ganchos superiores, el parabrisas que se puede plegar, las puertas que se pueden quitar, todo eso. Pero cuando está así enterita, armada, es incluso un vehículo de lujo, un lujo todoterreno, no un lujo sofisticado urbano. Aunque la gran mayoría de las personas lo que va a hacer es manejarlo, como yo, en la ciudad, ¿no? Esta es una camioneta capaz para terrenos, digamos, de mucha arena. Ahí está incluso también el logotipo de Jeep en color naranja. Esta barra lateral ayuda mucho a proteger la carrocería de golpes que puedes dar por ese tema de la velocidad, ¿no? Es una camioneta con una buena altura, más de 32 centímetros de altura del suelo. Un ángulo importante de entrada y salida, es mejor el ángulo de ataque que el ángulo de salida. Y una caja de carga relativamente larga, que la hace ver, pues, como lo que es, una camioneta grandota. Estamos hablando de más de 5.5 metros de largo total. Y esta caja, que ya viene con la cubierta, puede cargar hasta 550 kilogramos. La camioneta puede remolcar hasta 2.700 kilos. Vemos más detalles en color naranja, también estos ganchos atrás, el logotipo de Jeep de la misma manera. Vemos que hay cámara de reversa, todos los elementos para remolques, etc. La tapa no es automática, pero es de apertura lenta, ¿no? Y aquí tienes el instructivo para abrir y cerrar la tapa de lo que puede ser una cajuela. Mire, incluso Jeep ahí nos mandó con una bolsita. Tienes una toma de corriente, tienes ganchos para carga, tienes iluminación también para ella, y a la hora de subir la tapa tampoco es pesada. Vemos que esas salpicaderas son un poquito más anchas y son así adrede porque las llantas también son más anchas. Esto le permite una mejor calidad de marcha y una mayor capacidad de recorrer en altas velocidades los terrenos de desiertos y dunas. Como pueden ver, atrás tienes dos amortiguadores Fox, ¿no? Y eso ayuda mucho
a sus capacidades de todoterreno. Entonces, obviamente es una camioneta con caja reductora que es capaz de ir por muchos lugares, pero su función es esta. Ahí está el logotipo Desert Rated. Como les decía, es el primer Jeep que tiene ese tipo de logotipo. Las demás son Trail Rated, que significa, esta es más para el desierto, las demás son más para trillas, ¿no? Aquí atrás el espacio es bueno. La gran mayoría donde va a usar esta camioneta es aquí. Digo, no necesariamente en este asiento, sino en este. Y ahorita les muestro cómo se siente usar allá. Aquí tienes un revistero. Todo es plástico digamos, hechos para durabilidad, para aguantar cosas. Hay alfombra aquí abajo, sí. Pero también hay este tapete de uso rudo que pues necesita encajarse aquí en su lugar. Luego lo intento. Hay un par de portavasos. Aquí tienes toma de corriente, USBs normales y USB-C. Y desde aquí puedes abrir las ventanas traseras. El asiento está forrado de piel. Y tienes aquí el descansabrazo central con portavasos. En otros detalles padres, detrás de el respaldo del asiento derecho, se guarda esta pequeña bocina Bluetooth que puedes usar cuando te bajes, ¿no? Entonces tienes ahí, se va cargando todo el tiempo en este cargador. Y a donde llegues, si quieres en la mitad del desierto o algo por el estilo y encuentras una buena sombra, te paras y puedes estar escuchando tu música a través de Bluetooth gracias a esta bocina que viene integrada con la pickup Jeep. Las cabeceras también se plegan hacia adelante y eso obviamente ayuda con la visibilidad. Hay anclaje Isofix para silla de niños, aguanta 2 de ellas. Y aquí arriba tenemos las bocinas y las luces de lectura traseras. La bandija tiene su botón para que no necesites quitar la llave de la bolsa a la hora de abrir la puerta. Los asientos están forrados de piel. Me gusta el tema de las costuras en color naranja. Pero todos los ajustes son manuales, como pueden ver, ¿no? De altura, de inclinación del asiento, etcétera. Todo eso, mire, eso es soporte lumbar. Ahí se va ajustando. Y tienen el logotipo Mojave bordado en él. Aquí sí tienes espejos con control eléctrico, seguros también. Y un interior que pues prácticamente todos ya conocen. Déjenme poner este asiento un poquito más para atrás para darles una mayor amplitud de vista. El volante es grueso, es pesado, tiene su lugar para los pulgares. También está forrado de piel con su costura naranja, lo que se agradece. Y todo el centro de control, aquí vamos prendiendo. Todo el centro de control está allí, ¿no? Aquí en la consola tienes el freno de estacionamiento manual, la palanca de la caja reductora y la palanca de la caja automática de 8 velocidades. Aquí tienes los bloqueos de diferencial, ¿no? Y la apertura para los cristales, etc. Aquí conectas un puerto USB, un USB-C, una toma auxiliar, ¿no? Y aquí puedes decidir cuál de los auxiliares quieres usar para, digamos, escuchar tu música. Par de portavasos, una consola central donde tienes otro puerto USB y esos nunca sobran, ya saben. Y aquí arriba tienes otro lugar donde puedes, por ejemplo, guardar ahí tus llaves, ¿no? Entonces, bastante bien. El tablero o la pantalla es de 8.6 pulgadas, tiene Uconnect y tiene también su cámara de reversa, como pueden ver, ¿no? Entonces podemos ahí incluso ir a la cámara delantera, que es algo que
ayuda mucho, sobre todo en maniobras off-road. Aquí tienes una guantera chiquita, su agarradera tradicional de Jeep, otra allá. Aquí se puede poner una, es opcional, y va amarrada y se cuelga muy al estilo Jeep. Si te gusta, eso puede funcionar. Tienes aquí memorias para la apertura de la cajuela. Esto aquí emula la parrilla de 7 ranuras verticales de Jeep y está muy bien. Y aquí tenemos el tablero. Aquí cuentas con el piloto automático, con la distancia calculable de altura, hacia el coche de adelante, ¿no? Con la distancia programable hacia el coche de adelante, en tiempo o en distancia. Y de este lado tienes las luces que pueden ser obviamente automáticas, mejor las ponemos ahí. Limpiadores y direccionales, ahí están. Me gusta ese tablero dentro del estilo de Jeep. De hecho, todo el estilo de este Jeep, ¿no? De este Jeep Mojave, está bastante bien. No son plásticos acoginados, son plásticos rígidos, pero esa es la intención. Y ves, por ejemplo, este marco alrededor de la pantalla, como que es como si tuvieras tu celular protegido por una carcasa muy buena, ¿no? Entonces sabes que incluso si se cae va a estar protegido. Así te sientes con relación a los materiales que se usan adentro de este Jeep. Y así es, ¿no? Esa es la intención, que este vehículo se muestre, digamos, más sólido y más aguantador que otros. Como ven, podemos quitar el techo, ¿no? Toda esa parte o todo el techo o las puertas, etcétera. Es una característica de Jeep que gusta mucho. Y en algunos lugares es padrísimo porque tienes mucho más contacto con la naturaleza. Y el motor, bueno, vamos a verlo. Ahí está el motor V6 3.6 litros con 285 caballos y 260 libras-pie de torque. La tracción es trasero integral, ya lo saben, y tiene caja reductora, lo que obviamente, tratándose de un Jeep, lo saben todavía más. Y sobre todo si hablas de un Jeep Wrangler, como es el caso de este Jeep Pickup Mojave. Miren, estar al mando de esta Jeep Mojave en ciudad, la primera sensación que te da es esa de imponencia, ¿no? La altura, el tamaño de la camioneta. Luego el diseño también. Llama la atención como pocas cosas en el mercado. Entonces, si disfrutas eso, esa va a ser la primera experiencia que vas a obtener de un Jeep Mojave como este. Luego, la suspensión es relativamente brincona, pero no tanto como, digamos, un Wrangler 2 puertas, porque la distancia entre ejes ayuda mucho. Porque el hecho de que sea más ancha también ayuda mucho. Eso ayuda en maniobras de dunas, de desiertos, ¿no? Pero ayuda aún más cuando estás aquí en ciudad, en manejo, digamos, normal. Porque, vamos, la gran mayoría de las personas es aquí donde la va a manejar. Y si quieres, tienes un buen motor para entrar a una vía rápida, ¿no? Para un eventual rebase. Si estás en carretera, incluso con gente, vas a tener un torque bastante razonable para eso. Y puedes transportar, como les decía, hasta 550 kilos y remolcar hasta 2.7 toneladas, lo que no está nada mal. Lo que sí necesitas acostumbrarte en ciudad es a sus dimensiones. Es una camioneta realmente larga y las vueltas, yo voy a ahorita hacer una vuelta en U, las tienes que calcular bien para no pasar no morder con las llantas a una banqueta o algo por el estilo. Una vez que te acostumbras, pues pasa a ser pan comido, es relativamente fácil y ya. Lo que sí es padre es pasar por todas las imperfecciones de esta calle y
ustedes que me ven manejar aquí con mucha frecuencia lo saben, esta avenida tiene muchos baches, topes, raíces, protuberantes, etc. Y con esta Jeep Mojave pasas como si nada. Estás como, soy inmune a ese tipo de problemas, ¿no? Esa parte es genial. Y es algo que la gente lo va a querer en ciudad también. Nomás ojo, la sensación de estar en un vehículo alto, poderoso, etcétera, que sí te da la Mojave, que no te confunda, ¿no? Que no te lleve a pensar que, por ejemplo, estando en Guadalajara eres capaz de vencer inundaciones como las de Plaza del Sol. No, ahí con metro y medio de profundidad necesitarías algunos accesorios como para que esta camioneta fuera capaz de pasar ahí, como un snorkel para la toma de aire delantera, para el escape, sellar cajas, sellar diferenciales, etcétera, y entonces sí pudieras tener esa capacidad de pasar. Aún así, si hay corriente fuerte, la corriente te puede llevar. O sea, eso te garantizaría una, digamos, muy buena impermeabilidad, pero no te garantizaría mantenerte en tu lugar. Para acelerar, miren. Suena fuerte, suena bonito y sí empuja bien la camioneta. Son 285 caballos, son 260 libras-pie de torque. Pero ahí tú dices, bueno, es que la Ranger Raptor, que es un poquito más chica, 20 y pocos centímetros más chica, pero carga más que esa, 100 kilos a más que esta. Cuesta mucho menos que esta cuesta 1.308.000 o algo así. Y la Ranger cuesta menos de 1.000.000, ¿no? 980 y algo. O sea, son más de 300,000 pesos de diferencia. Y la Ranger, a pesar de tener un motor de 4 cilindros y no de 6, ese motor, siendo diésel, te ofrece un torque de 360 libras-pie de torque, ¿no? 360 libras-pie contra 260 de esas. Es decir, son 100 libras-pie de torque más en la Ranger, que puede remolcar más y cargar más que esta camioneta, costando menos. Y también está diseñada para el tema de dunas, etcétera, ¿no? Al igual que la Lobo Raptor, la Ranger Raptor también está diseñada en eso. La Ranger es más cómoda de suspensión que la Jeep. Y si tú, insisto, si lo que buscas es eso, es un vehículo con capacidades, etcétera, espacio, bla, 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 lo vas a lograr en Jeep. Pero también vas a lograr en Jeep algo que mucha gente está buscando en Jeep: el que te volteen a ver, ¿no? Lo que comentaba a principios del programa. Esto es un Jeep, y la gente va a voltear a ver con mucho más respeto un Jeep que una Ranger, ¿no? A pesar de que la Ranger pueda tener en algunos casos algunas capacidades más interesantes que esta. Así que, ¿te gusta? A mí sí me gusta. ¿Pagaría yo 1.300.000 pesos por esta camioneta? Digamos, si viviera en Estados Unidos, sí lo pagaría. Aquí el tema de asaltos y secuestros me hace pensar 3 veces en comprar cualquier pickup. Pero que el producto es bueno, no me queda ninguna duda. Y es bonito. Y te da orgullo tenerlo. Y eso es padrísimo. Pues ahí está, amigos. Jeep Mojave Pickup modelo 2021. Es un producto muy bueno si quieres correr en dunas. Es de hecho el único Jeep que está, digamos, orientado en esa dirección. Los demás son para trillas en general, ¿no? Rocas, lodo, incluso pequeños ríos, etc. Pero este es específicamente para desierto, lo que lo hace un rival directo de las Ford Ranger
y Lobo Raptor. Está más o menos entre las dos en tamaño, está entre las dos en precio, y en capacidades, pues habrá cosas que Ranger es mejor, habrá otras cosas en el que esta es mejor. Ranger tiene muchas virtudes, incluso la comodidad en ciudad, pero no tiene algo que mucha gente quiere. Es Jeep, ¿no? O sea, no es un Jeep, más bien. O sea, lo que mucha gente quiere es tener un Jeep. Y la Mojave, pues es un Jeep. Por eso cuesta poquito más de 1.300.000. Vale la pena si los tiene. Yo creo que sí. Te vas a divertir como enano, porque es un gran producto. ¿Va? Muchas gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.